bendiga ese público televidente que sintoniza este su espacio Visión de Águila. Agradecemos a Dios su infinita misericordia y bondad para con cada uno de nosotros. Declaramos que la mano de Dios sea bendiciéndoles de manera especial. Bendecimos a los que nos ven en Telecanal 28, Cable Éxito Visión, también los que nos ven en Win TVO, los que nos ven en Hot Lagarto TV vía streaming, en todo Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Les bendecimos de manera especial. También bendecimos a todos los que nos ven en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todas las redes sociales. Estamos a Visión de Águila TV para bendecir las vidas de manera especial. Hoy nos acompaña una coalición del Ministerio COFIE. Yo sé que hay una palabra que será de bendición para ustedes, y para dar introducción quiero que el obispo Daniel introduzca, pastor. Gloria al Señor, amado ministro, que Dios te bendiga ahora y siempre. Amén, y que Dios amén. bendiga a todos esos preciosos y preciosas televidentes que siempre están ahí unificados, independientemente del lugar donde se encuentre. Desde este lugar le bendecimos su vida, su familia, bendecimos su ministerio, amén. Y aquellos que no están en vida de ministerio también bendecimos sus vidas. Gloria al Señor. Sí, somos su servidor, por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, obispo Daniel de los Santos Suero. Gloria al Señor, por misericordia del Señor presidimos junto a un equipo de hombres y mujeres de Dios lo que es la Coalición Nacional de Fe de Iglesias Evangélicas, mejor conocida por sus siglas como CONFIE. Y aquí estamos, aquí me acompaña una playa de parte de lo que es el Consejo Coordinador, amén, Consejo de Directores de CONFIE, que me gustaría que ellos se presenten, amados. Son hombres y mujeres Claro de que Dios, sí. Con destreza. Empezamos por aquí, la dama. Adelante. Amén, bendiciones. Para nosotros es más que un placer estar en esta plataforma, en esta tarde gloriosa. Soy la pastora Doris de León de Ramírez. Estoy ubicada en el sector de Caballona. Allí estamos pastoreando ovejas para el reino de Gloria a Dios. Dios. Pastor. Que la paz del Señor y la bendición del Eterno repose sobre todos nosotros. Ministro Hansel de la Rosa Reyes, somos parte de este proyecto que es un proyecto visionario. Estamos al frente de una obra, pastoreando por la misericordia de Dios en la comunidad de Nuevo Amanecer, en el kilómetro 17 de las Américas, y es un alto honor poder estar aquí. Así que saludamos a todos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén, amén. Muy buenas tardes. Mi nombre es Idanisa de León, secretaria general de Finanzas de CONFIE, y también un placer de estar aquí en este programa. Muchas gracias. Amén, amén. Dios le bendiga más. Dios bendiga a cada hombre de Dios que nos mira y nos escucha también. El pastor Juan José Espinal. Estamos en Villafaro, carretera de Mendoza 204. Dios le bendiga mucho y es un honor, y queremos que cada ministro que nos mira entienda lo que es la unidad realmente. Amén. Chica. Buenas tardes, para mí es un placer estar aquí en este programa. Mi nombre es Evelyn, pertenezco al grupo CONFIE. Gloria a Dios, soy la secretaria de la familia. Gloria a Dios, donde podemos desarrollar temas importantes, ¿verdad? Que Dios le bendiga más. Amén. Bueno, hoy se estará tratando un tema que yo creo que es muy importante para este tiempo. Habla acerca de la unidad de las iglesias. Yo creo que nosotros somos ejemplo patente aquí en este momento de esa unidad, De la Así porque así es que debemos de estar Unidos. unánimes juntos. Amén. Y pastor, yo quiero que usted pueda desarrollar al junto de cada líder este tema que yo sé que va a bendecir de manera especial cada persona que nos sintoniza, y también va a servir de impulso para que cada iglesia, cada líder pueda unirse a la visión de la unidad, porque estamos en los últimos tiempos, y ciertamente si la iglesia no está unida, vamos a atrasar el viaje. Amén. Claro, porque si la iglesia no se une, entonces no le estamos dando lugar a que el rey venga por nosotros. Absolutamente. Entonces, pastor, fluye ahí. Gloria al Señor. Sí, para nosotros es de grato placer, gloria al Señor, poder dirigirnos hoy a los hombres y mujeres de Dios de manera directa. A cada obispo, a cada apóstol, a cada profeta, a usted evangelista, pastor, líder eclesiástico, líder conciliar, líder ministerial.
Hoy nosotros venimos, gloria al Señor, bajo un proceso de ayuno y oración que durante toda esta semana la Coalición Nacional de Fe de Iglesias Evangélicas hemos venido sosteniendo, gloria al Señor, el cual concluye precisamente el día de mañana domingo. Gloria al Señor, a nivel nacional e internacional hemos hecho este llamado donde de manera puntual tenemos un proceso también de clamor, amado ministro del Señor, que se desarrolla en hora de las 12 del mediodía y a las 12 de la noche a nivel nacional e internacional. Una cantidad importante de hombres y mujeres de Dios estamos unificados, clamando a Dios por diversos temas de suma importancia que la iglesia de Jesucristo debe tener muy pendiente. Usted, hombre y mujer de Dios que está escuchando y que nos está observando, tiene que ser parte de la solución a las carencias que estamos observando en la iglesia de Jesucristo, la que Él viene a buscar, porque nosotros en este momento no queremos ir a los temas de fuera, porque el tema no es per se evangelístico, en cierto sentido. No estamos hablando puntualmente de la atracción de las almas a Cristo, y en cierto sentido sí lo estamos hablando. ¿Por qué, amado? Porque si nosotros, la iglesia de Jesucristo, no estamos unidos, no estamos escuchando, no estamos poniendo el oído en la boca de nuestro Señor Jesucristo para escuchar su voz. ¿Y qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los judíos que habían escuchado de su palabra, que habían oído? El Señor Jesucristo le dijo claramente: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Y tenemos que hablar con el poder del Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo dijo claramente. Te lo digo a ti, me lo digo a mí, nos lo digo a todos nosotros. Él les guiará toda verdad y justicia. Y dígame usted si no es una verdad espiritual el que Jesucristo dijo claramente: que sean uno, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Lo encontramos claramente, gloria al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, externando la palabra pastora de León, gloria al Señor, de la unidad de la iglesia. Y observamos hoy que lamentablemente nos duele tener que externar por medios públicos la realidad, pero el problema es que ya el mundo lo está observando. El mundo ya está evidenciando que hay división, muchas veces por cosas, amados, que no vienen a lo que es el caso espiritual. Muchas veces no tienen material de fondo en lo que es la palabra de Dios, por lo que muchas veces nos dividimos. Gloria al Señor. Es muy importante, obispo Daniel, notar que esa es la oración final que hace Jesús estando en la cruz. Y pareciera como si nosotros entonces leemos la Biblia y tomamos de ella lo que nos conviene. Porque en ese mismo contenido, en Mateo 17, perdón, en Juan 17, dice: guárdalos del mundo. Y dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y todo eso nosotros lo entendemos y lo aceptamos. Entonces, donde Jesús dice que sean uno, como tú y yo somos uno, entonces ahí es donde nosotros manejamos tantas situaciones como pueblo de Dios. Uno de los puntos básicos son los diferentes nombres, las diferentes denominaciones de iglesia. Pero cuando Cristo fundó la primera iglesia, no le puso nombre. Él no le puso nombre. Él comenzó en la sinagoga. Él comenzó en la sinagoga. Él comenzó hablando la palabra, predicando la palabra. Él no le puso nombre. Hoy en día nos apartamos aún de la persona que me ha dado la mano por años, que ha sido mi compañero por años. Nos apartamos por un nombre. Y Jesús no le puso nombre. Entonces estamos teniendo situaciones que necesitamos liberarnos de ella y unirnos, ser un cuerpo como demanda la palabra del Señor. Amén, amén, amén. No hay algo, no hay, yo realmente, no hay nada tan importante y tan poderoso como nosotros poder entender esta palabra. Como decía ahorita, convencer a Dios de la verdadera unidad. Si hay algo que me llamó a la atención
de Confíe fue eso, que nosotros podamos desarrollar la verdadera unidad y que nosotros podamos hacer el trabajo que la iglesia debe hacer en la tierra, porque nosotros somos un ente poderoso en la tierra si nos unimos realmente, que van a tener que acercarse, porque yo sé que se van a acercar los políticos a nosotros, pero que nosotros podamos decir, nosotros podamos mantener una unidad o un vínculo, un núcleo tan poderoso que nosotros no hagamos lo que ellos quieran, sino lo que nosotros querramos, como iglesia, con la autoridad que Dios le entregó a la iglesia. Amén. Absolutamente. Tenemos un desafío grande. Y a propósito de todas estas aclaraciones, estas informaciones tan precisas, tenemos un enemigo en común. Y ahí es donde viene la temática de la unidad, la importancia, la relevancia. O sea, ¿por qué tantas divisiones? Porque es más fácil yo cambiar una forma de vestir que unirme a mi hermano. Lamentablemente. Es más fácil asumir lo que a mí me enseñaron, aunque nunca me dijeron un fundamento bíblico, que yo amar a mi hermano. Y es fácil yo enfrentar a aquel con quien cada día comparto, que es quien en el momento dado me va a dar la mano, es quien va a orar por mí, es quien me va a dar la palabra de ánimo. Pero es más fácil enfrentarlo. Fue más fácil para Judas vender a Cristo que salir a ganar almas para el reino. Y esto es importante porque era una persona clave. Sin embargo, Jesús nunca dijo, vamos a votar a Judas. Y hasta el final, aunque irónicamente sí se quiere, le llamó amigo. Y aun cuando lo entregaba, no le dijo, tú eres el condenado. Preservó eso porque sabía que de decir era Judas Iscariote, ahí había un Pedro que estaba dispuesto a arrancarle la cabeza si se quiere, pero que también tuvo que aprender la lección luego y ser considerado como el líder de la iglesia, un hombre que trabajó para la unidad y que luego lo vemos citando al mismo apóstol Pablo, que siendo apóstol último que él, Pedro no se atrevió a decir, como diríamos muchos de nosotros hoy en día, yo soy evangélico primero que tú, yo anduve con Jesús y tú eras un perseguidor, sino que en el momento dado, cuando de una manera u otra cometió una falta y fue reprendido por el apóstol, él supo mantener la unidad, con humildad aceptó la corrección y luego vemos lo hermoso de este hombre transformado por Cristo cuando él cita al apóstol y dice nuestro hermano Pablo y no dice nuestro rival, porque no eran rivales, eran soldados del mismo ejército, y eso es lo que es la iglesia, somos soldados del mismo ejército. Y yo creo que hoy más que nunca tenemos que luchar más por la unidad, porque una vez estemos unidos en esa misma visión, en ese mismo propósito, y procurando que un nombre prevalezca, el nombre de Jesús, entonces tenemos una victoria segura en el nombre del Señor. Amén, así es. Dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino que venza con el bien el mal. En estos tiempos que estamos viviendo, de tanta violencia, de tantas vicisitudes, en las cosas que estamos confrontando, los vecinos, las personas, inmediatamente nos confrontamos y podemos ver que con esa palabra que el Señor nos dejó plasmada, podemos confrontar hoy en día eso, que cuando vengan ciertas situaciones negativas, podamos decir, no vamos a vencer con el mal, sino el bien con el mal. Y eso es lo que el Señor nos manda hoy en día que estamos viviendo en estos tiempos. Pastor Daniel. Ciertamente, mis amados ministros y ministras del reino, amado ministro Cabral, gloria al Señor. Como decía nuestro amado ministro, tenemos un reto por delante, porque estamos en el último tiempo de la iglesia, ministro del Señor. Así es. Y tiene que agudizarse la presión sobre la iglesia de Jesucristo cuando estamos en el último tiempo. Ministro Cabral, estando en una guerra, cada oponente reservará sus principales municiones para el momento clave. Así es. Para aquellas escaramuzas, porque una guerra está compuesta por varias batallas, pero cada batalla está compuesta por varias escaramuzas. O sea, así mismo como un proceso está compuesto por varias fases, pero cada fase está compuesta por varios pasos.
que cada un paso compone una fase, pero para usted lograr el producto deseado, para usted lograr la victoria en medio de la guerra, usted tendrá que llevar a cabo y ganar cada una de las escaramuzas de cada parte de la batalla, de la guerra. Entonces, la iglesia de Jesucristo es comparada, somos comparados por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo como soldados de Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos dice, tomad toda la armadura de Dios. Y toda significa toda. Toda significa porque voy a tener que luchar dentro y fuera, porque me voy a encontrar en escenarios donde vendrá el reino de la maldad tratando de hacerme ver que mi hermano es mi enemigo, para que nos matemos uno con otro, pero a él también. A ti, ministra del Señor, Doris de León, te hará saber, te hará creer Satanás que yo soy tu enemigo. ¿Por qué? Porque hay una máxima que reza de la siguiente manera: divídelos y los vencerás. Y eso de hecho lo recoge Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, en su consejo, su consejería a los principados. Como que, vidi, venci, vici. Efectivamente. Sí, yo quiero eso. Tú quieres que yo hable también en otros idiomas, hablamos aquí. Sí, así es, amado, divide y vencerás. Entonces, el reino de la maldad, nuestro Padre Celestial les revela a Juan, ¿verdad? Claramente que Satán vendría con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Absolutamente. Ministro ¿Sabe algo, Cabral. pastor? Yo creo que los impíos hoy en día son el espejo claro de la misma cosa que dentro pasan como pueblo de Dios, que ellos critican eso. Dicen, ¿cómo es que ellos son los cristianos y los mensajes de ellos van dirigidos hacia ellos mismos? Wow. O sea, como tú Un me tiras, bombardeo. Antes se hablaba de pelear contra Satanás y su demonio. Hoy en día los mensajes van dirigidos a sus propios hermanos. Y ellos dicen, si la iglesia está así de dividida, ¿qué nos queda a nosotros, que no tenemos conocimiento de Dios, venir a ese camino que está en división? Y yo creo que si algo nos enseñó el maestro es que el evangelio comienza por casa. O sea, hasta que la casa no es cambiada, no está en orden, no vamos a tener el poder transformador para llegarle a aquello impío. Porque hoy en día hay una carencia de esas almas que vienen sedientas, porque tienen muchas cuestiones. Dicen, pero ¿y cómo me voy a convertir si estoy viendo tantas problemáticas dentro de la misma iglesia? O sea, los que me pueden salvar me van a matar. Están en problema. Entonces nosotros, esto que estamos haciendo aquí, este mensaje que estamos llevando, es para que comencemos retrospectivamente a trabajar como iglesia, para que seamos un ejemplo patente a su impío, porque el mensaje no es hablado. La gente ha creído por mucho tiempo que el mensaje es hablado, lo que yo digo, es lo que estamos mostrando. Principalmente, porque de decir todo el mundo habla bonito. Sí. Los satanistas hablan hasta de la Biblia. El mismo Satanás nunca se le va a dirigir a la persona abiertamente. Va a utilizar hasta un texto como lo hizo con Jesús. ¿Qué necesitamos? Mostrar ese cambio y esa transformación que se realizó en nuestra vida, que luego el Señor entonces nos dice, den por gracia lo que por gracia han recibido. Pero no podemos dar nada que no hemos recibido. Si nosotros no estamos en unidad, no tenemos el amor de Dios en nuestra vida para dirigirnos a esa persona con misericordia, no vamos a tener esa palabra que va a penetrar a sus corazones para transformar vida. Pero amado, ¿qué más tiene que hacer el Señor? Porque yo creo que ya nos toca a nosotros asumir. Porque ya Él lo hizo todo. Claro. Lo ha hecho. Él lo hizo todo. El Señor nos dio las arras, que es el Espíritu Santo, para nosotros poder. En otras palabras, tenemos poder. La iglesia de Jesucristo tiene más que darle a este mundo que lo que el mundo nos pueda dar a nosotros. No hay político. Mira, el presidente de la República, con el debido respeto a nuestro honorable presidente de la República, indistintamente el partido, ¿verdad? Ni nada de eso, porque la iglesia de Jesucristo los ama a todos por igual. Ama a los del rojo, al del mamey, al del azul. Nosotros amamos a todos, porque todos son almas que nosotros, la iglesia de Jesucristo, debemos salvarle. Pero ni el presidente de la República, reitero, con el debido respeto, tiene el poder de salvarnos a nosotros. Ahora nosotros sí tenemos poder por el Espíritu Santo para rescatar su alma, para salvarlo. Estoy hablando de la primera figura de una nación. Estoy hablando de una persona en quien todos tienen sus ojos puestos, pero el Señor Jesucristo dijo claramente que el mundo vería su gloria en nosotros, la iglesia, en usted, pastor, en usted, pastora. Si los trabajos de las comunidades las hacen hombres y mujeres
adictos a drogas, adictos a sustancias que los sacan de sí, si lo realizan personas que quizá han caído en el latrocinio, ¿verdad? Que son ladrones, si lo realizan asesinos y personas. Entonces, ¿qué esperanza tiene la comunidad si no es un hombre y una mujer revestidos por el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo los cambios espirituales, los cambios sociales, los cambios financieros, los cambios de las soluciones profundas que cada día observamos? Esa violencia generalizada, porque mucha gente te viene a hablar de la violencia localizada sobre un punto X de la violencia general. Mas la iglesia de Jesucristo está llamada, usted y nosotros, ministros de Dios, en cualquier lugar donde usted se encuentra, usted debe unificarse a la unidad que el Espíritu Santo está tratando, 2000 años tratando de unificar a la iglesia. El Espíritu Santo trabajando bajo revelaciones, bajo sueños, bajo visiones, bajo profecía de hombres y mujeres de Dios que Dios le usa. Unifiquémonos. Y hay cosas particulares en nosotros, yo lo sé, mis amados. Yo sé que se están preguntando, pero ok, unirme con una persona que viste de tal manera, unirme con una persona que su estatus espiritual es tal o cual. Pero es que yo me encuentro con la palabra que me dice hasta que todos lleguemos. Y llegar implica, ese lleguemos implica una trayectoria paso a paso, fase a fase, que probablemente usted, pastor, que me escucha, tiene una posición diferente a la mía en ciertos temas, quizás fundamentales. Pero el Espíritu Santo de Dios, mis amados, yo creo que es el que nos va a ayudar a sostener, a conseguir ese crecimiento, amado ministro. Y el impío le tiene un nombre a la desunión de la iglesia. Ya le pusieron un nombre. Beneficio. Revélame ese misterio. ¿Cómo es? Beneficios propios. Beneficio. O sea que cada quien vela por su propio beneficio. Bueno, porque cuando ellos observan que en un sector hay más de 12 iglesias y no hay unidad en esas iglesias, se hace una actividad no coordinada, porque 5 campañas la misma semana y no se hace una campaña unida. Exacto. Ellos dicen, no, es que todo el mundo está buscando su propio beneficio. Y no solamente eso, que un miembro se va a otra iglesia y los pastores no se hablan, quedan enemigos. Hay un problema. oye, Es una situación bien fuerte y ellos Tenía que observan todo eso. decirlo, Sí. Ellos observan todo eso. sí. Hay un motivo por el que todo pastor, todo líder que está viendo este programa tiene que entender, obispo Daniel, tiene que entender la necesidad que tiene la iglesia de unirse. Porque Jesús le dice a los discípulos, no salgan hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hasta que venga el Espíritu Santo. Y le advirtió, y recibiréis poder mediante o a través del Espíritu Santo. En Efesios 6, Pablo, hablando que como cristianos somos expertos, analizando Efesios 6, pero del 10 en adelante, donde nos habla de las guerras espirituales y los demonios, y todo el mundo quiere saber cómo opera tal demonio, cuál es el principado, cuál es la potestad. Todo el mundo quiere saber eso. O sea, desde donde dice por lo demás, hermanos míos, en la parte anterior no. Pero el apóstol Pablo inicia el capítulo 1 de Efesios, inicia diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que necesitamos como iglesia es tener poder. Gloria. Lo que necesitamos como iglesia es poder para poder entrar al mundo externo, al mundo de afuera, que se nos está yendo de la mano como iglesia. Pero si tenemos ya el poder, se están perdiendo como iglesia. Pastora, pero si tenemos poder ya, entonces ¿qué nos en Mateo 18, 19, ahí es que voy, Mateo 18, 19, habla de la importancia del poder de la unidad. Cuando 2 o más se unen en la tierra, aquí en la tierra necesitamos unificarnos para que se implemente en nosotros como líderes de Dios ese poder que fluye solito, con ponerme yo de acuerdo contigo sin ver cómo tú te viste o cómo dejas de vestirte, siempre y cuando honres la palabra. Simplemente ese poder fluye, y cuando ese poder fluye podemos alcanzar los que están afuera, podemos vencer
con el bien y el mal, como externaba nuestra hermana, podemos lograr los objetivos que necesitamos lograr y que el mundo nos los está restregando en la cara como iglesia. La necesidad, la violencia, el cambio. Yo predicaba el domingo pasado y yo decía, tenemos que ver que las noticias han cambiado. Ya las noticias no son las inofensivas que eran antes. Ahora es una madre que toma a su niña de 6 años y le decapita la cabeza. Wow. Entonces, la noticia nos está diciendo como iglesia, despierta, toma el poder, únete y vamos a vencer. Vamos a traer los que están afuera a entrarlo al reino. Para ceder la palabra a la pastora que está calladita. ¿Sabe que hace un tiempo nosotros estábamos en Anapogelia? Es un lugar que muchas personas sí, conocen. Lo conozco. Está con el Señor ella. Exactamente. Y yo me acuerdo que nosotros nos fuimos como por 7, 8 días de ayuno. Y yo fui para que Dios me llene de poder. Porque yo quería ver manifestaciones sobrenaturales. Obviamente es una intención buena hasta cierto punto. O sea, tú querías más de la que claro, tenías. yo quería, pero oiga, un hombre que yo te conozco, un hombre que corta en el aire con la palabra. Oiga, ¿cuál es el problema de esto? Que un pastor que estaba encargado junto a la Anapogelia de ese lugar se paró y dijo, yo estoy seguro que aquí hay gente ayunando y orando por 7, 8 días, 15, 20, hasta 40 días para que Dios lo use, para que Dios lo llene, para que Dios haga con él todo, se gire en torno a él. Yo me imagino que mientras decía eso, tú decías, ese soy yo. Oiga, pero el corazón mío estaba acelerado. Digo, y él wow. decía, pero yo estoy seguro que ninguno de los que están aquí están orando y haciendo ayuno ni por sus hermanos, ni por sus padres, ni por sus vecinos. Y yo dije, pero es verdad. Yo estoy orando para mí, para que Dios me use a mí. Pero ¿y por qué no dividir todos esos días de ayuno por mis semejantes, hermanos, las almas, los vecinos? Y realmente muchas veces nosotros estamos llenos, hinchidos de cosas que quizás recibimos de parte de Dios para la iglesia, y estamos moviéndonos en torno a la iglesia. Ahora hay muchas necesidades allí afuera que ameritan que nosotros nos desprendamos un momento de nosotros y nos enfoquemos en ello. Y eso repercute en muchas áreas, sea como enfocarte también en hacer las cosas no solamente que te agradan a ti, sino que le agrade a tu hermano, porque la Biblia dice que si comer le hace daño a tu hermano, pues no coma. Y a veces nosotros estamos tan enfocados en lo que yo quiero que nos olvidamos que aún nuestra propia vida en sí tiene que ser de testimonio para ese que está allá afuera, porque hay muchos que están ahí que no han venido por el mal ejemplo que ellos ven en nosotros. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que están afuera, porque como decía ahorita, nuestros mensajes todos muchas veces están enfocados en la iglesia, y gente que llama más al diablo que a Dios. Amén, usted se para frente a una iglesia en un día de culto y usted escucha más el término diablo y Satanás y demonio que escuchar el nombre de Dios y la obra de Dios. Nada más dicen el diablo y lo Señor lo reprenda. Entonces como que hay una problemática que tenemos que sanear para que la iglesia crezca. Fluya, pastora. Bueno, yo voy a corroborar de lo que decía la pastora ahorita. Voy a ir leyendo. Dice, la unidad de la iglesia conduce al progreso y a la espiritualidad. Si nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que hemos sido llamados, gloria a Dios, que hemos sido llamados como hijos de Dios, y nosotros en verdad tomamos esta palabra, pero no para decirla, sino para nosotros vivirla, para nosotros hacer uso del poder que nosotros como creyentes el Señor nos ha otorgado, el Señor nos ha delegado a cada uno de nosotros. Entonces vemos que ahora mismo hay una tiranía. Tú me dices, estamos en competencia, quién se ve mejor, si tú eres de una congregación, yo soy de esta. Entonces, en vez de enfocarnos en lo que Dios ha depositado en nosotros, ¿qué es? El amor. Se ha perdido el amor de uno hacia el otro. Si tú te estás cayendo, me hago lo indiferente y no me importa que te caiga o de qué manera te vas a caer. Pero también, si vemos a nuestro hermano en algún proceso, alguna prueba,
en vez de nosotros unirnos en oración, lo que hacemos es que salimos a criticar. Yo sabía. Entonces, si tú lo sabías, debiste, ¿verdad?, de hacer lo que Dios te encomendó. Amén. Como hijo de Dios, como siervo de Dios. Estamos llamados, ¿verdad?, por amor, a estar unidos en el Espíritu y fluir en el poder que Dios nos ha delegado a cada uno de nosotros. Tenemos el poder para detener las tinieblas. Tenemos el poder para decirle al enemigo: detente. Así es. Ayer yo padecía de algo que me aconteció. Y por una oración, yo hoy estoy de pies. Gloria a Dios. Desde el viernes, desde el miércoles estuve acostada. Y por una oración, ¿pero por qué? Porque esa oración se hizo con amor. Se hizo con unidad. Amén. De lo contrario, no hubiera funcionado, porque mi fe mueve montaña, como dice la palabra. Amén. Pero tenemos que estar unidos en un solo espíritu. Porque Dios no vino a dividir, Dios vino a unirnos. Entonces, si nosotros, como creyentes, como siervos de Dios, como nosotros confesamos un día: yo acepto a Cristo en mi vida, entonces nosotros tenemos que marcar la diferencia. Amén. Gloria al Señor. Amén, amén, amén. Venimos hablando de la unidad, es súper importante. Especialmente o específicamente, no hemos hablado de lo que en verdad, lo que quiere Confíe. Dije al principio que me llamó la atención esto cuando conocí, fue la pastora Evelyn que me invitó, y conocí al obispo de Los Santos. Dije que hacía mucho que estaba pensando en la verdadera unidad. He visto en la trayectoria que tengo como ministro, he visto muchas confraternidades, pero no nos hemos unido realmente. Entonces, Confíe, el propósito, el proyecto de la unidad de Confíe, es que realmente nosotros nos tratemos como debemos tratarnos como iglesia, y que cuando haya un hermano, un pastor, una iglesia que necesita algo, nosotros realmente lleguemos ahí y demostremos lo que es la unidad. O sea, que la unidad no es una palabra, es lo que decía el ministro, que no es una palabra, es un hecho, que nosotros hagamos realidad lo que Jesús dijo, que ustedes son el cuerpo de Cristo. Entonces, el propósito principal de Confíe es llegar a donde no llega nadie, donde no llegan los presidentes, donde no llegan los concilios muchas veces. Amén. Donde el concilio no hace nada, Confíe lo haga. O sea, nosotros unidos realmente lo podamos hacer. Que es el propósito de nosotros, avanzar con este proyecto de unidad realmente. O sea, que realmente nosotros demostremos esto. Porque nosotros tenemos como 12 años tenemos en Villafaro. Pero la unidad real yo le dije una vez en una reunión de pastores: si es hacer otro culto, a mí no me inviten. Yo hago culto, en nuestra iglesia hacemos culto. Los pastores debemos unificarnos a un proyecto, un plan para salvaguardar la iglesia, para hacer algo importante en la comunidad, para hacer algo que se deje sentir en la ciudad. No a un culto unido. Yo no voy. Lamentablemente no voy. ¿Por qué? Porque culto hago yo. Vamos a hacer algo que realmente impacte a la comunidad. Nosotros llegamos ahí, y donde está la iglesia hay una plaza. Y había un basurero que tenía 30 años. 30 años tenía ministro. Por la sociedad. Y cuando yo me dispuse a hablarle, a quitar ese basurero de ahí, oye, en medio de un pueblo había un basurero lleno de basura, de gusanos y de moscas. Y yo dije: esto se va de ahí. Y una gente me dijo: tú tienes 30 años, tú no puedes con eso. Y yo le dije: mire, esto se va de ahí. ¿Por qué se va?
hasta que lo quitaron en el nombre del Señor. O sea, si hay una problemática, una situación en el pueblo de Dios, que nosotros lleguemos y lo solucionemos. Ese es el proyecto, el plan de Confíe. Que nosotros solucionamos cosas de la iglesia del Señor. Que si nosotros lo hacemos realmente, nosotros no vamos a necesitar políticos ni a nadie. Si una iglesia, hay que construir una iglesia, hay que ayudar a un pastor que tiene problemas, que esté enfermo, lo que sea. Ese es el propósito del Confíe. Que nosotros lo hagamos. Que no sigamos con una unidad ficticia. Como usted ve que hay mucha hipocresía. Yo no sé, pero yo no sé si estoy hablando fuerte o duro. Pero hay mucha hipocresía y muchos ministros. Porque yo lo veo. Tenía que decirse y se dijo. Y se dijo. Que con saco, yo me pongo saco y me pongo corbata. Pero vamos a ver lo que hay debajo del saco y de la corbata. Sí. Amén. Sí, Cualquier cosa, perdón, es al varón que van a decapitar. Porque él Que me decapite. Bueno, pues prepárense porque yo creo que Pero- estaremos todos. Hay libertad de expresión en A este la hora de programa. editar. ahí sería ¿Cómo es que usted dijo? ¿Cómo que usted dijo, Hay cabrón? libertad de expresión. Hay libertad, gloria. Bueno. el pastor Juan, que ahí sería lo que dijo el apóstol Pedro, levantar defensa en favor de la fe. Amén. Amén. Y lo que dijo. Necesitamos levantar defensa Y el apóstol en Judas. favor de la fe. Y el apóstol Judas refuerza y dice: contended ardientemente por vuestra fe. Oye, está hablando, ok, no debemos ser contenciosos, pero a la vez te dice: contended ardientemente por vuestra fe. O sea, levantar defensa. De manera que, mis amados, nosotros hacemos este llamado. Desde ya estamos haciendo un llamado a todos los pastores, a todo el cuerpo pastoral, ministerial, en este caso de nuestra República Dominicana y en otros países también donde se va oportunamente a aperturar un capítulo de la Coalición Nacional de Fe de Iglesias Evangélicas, que reitero, todos conocen como Confíe, y la gente se está integrando, la gente se está acercando. Aquí nosotros, Confíe es una entidad interdenominacional, amados, donde no vamos a detener, a limitar a un pastor porque probablemente en X temática piensa diferente a mi persona o piensa diferente a la pastora sobre temas que no son temas fundamentales del Evangelio. Porque naturalmente hay cosas relativas y hay cosas absolutas. Eso también lo conocemos nosotros. Sí. Hay cosas en las que naturalmente nosotros estamos hablando de Coalición Nacional de Fe de Iglesias Evangélicas. Que conste, evangélicas, por lo que está bien dirigido el concepto de que entre nosotros, la iglesia evangélica, gloria al Señor, debe existir la unificación real que viene por el Espíritu de Dios. Y eso se tiene que lograr como un concepto que nosotros hemos asumido, que es, no es tanto venir a hablar nosotros aquí, porque hace años que estamos trabajando tras cortinas, tras bastidores. Aunque nosotros hoy estamos delante de las cámaras, pero el tiempo que tenemos trabajando, fortaleciendo las iglesias, sin importarle cuál es el nombre, sin mirar cuál es el letrero que tiene la iglesia, muchas veces nos encontramos con pastores, amados, que necesitan una operación. Sí, porque muchas veces la gente se detiene en el concepto espiritual de la unidad. Y no se va también a la fase externa de las necesidades diarias que tienen los pastores, que tienen las iglesias. Ejemplo, nosotros estuvimos años atrás, creo que en el 2012, nos encontramos allí en una labor misionera y nos encontramos, mis amados, con una iglesia, ministro Cabral, una iglesia, señores, en deterioro total. Donde las personas, los hermanos allí clavaban una estaca en el suelo porque el piso es de tierra, el piso es tierra total. Y cuando, ellos colocan un pedazo de palo horizontal, palo literal, mis amados, rústicamente, y esos son los asientos de esa iglesia. Señores, ¿qué cuesta una silla? ¿Qué cuesta? Sin embargo, pero también, adicional a ese factor de los asientos y del piso de tierra, señores, destechado totalmente, sin nada que les cubra del agua, que les cubra del sereno, que les cubra, ¿verdad?, del sol durante el día. Y los perros entraban sin problema. Y gracias a Dios, hermanos, ahí surgió el interés en nosotros de llamar a hombres y mujeres de Dios para unificarnos en todos e ir a los campos, a los barrios, a identificar las problemáticas, las carencias evidentes que no necesito yo,
No necesito que el Espíritu Santo me traiga una revelación del cielo, porque eso está revelado, eso está a la vista de todos. Si lo ven personas que no tienen ningún tipo de visión de Dios, y lo ve usted y lo vemos nosotros. Entonces, por eso Confíe prácticamente va dirigido, mis amados, a las iglesias casi no conciliares, porque las iglesias conciliares regularmente se supone que tienen alguien, ¿verdad?, que le brinda una asistencia en esas cosas. Aparentemente. Se supone, ¿verdad? Pero las iglesias eso nada más no aparece cuando hay que mover al pastor. Bueno, ya cuando eso. se muere el pastor. Dilo tú. Dilo tú, amado. Que me caiga piedra mañana a mí. Pero no, que aquí no hay miedo, mi amado. Aquí el Espíritu Santo lo que quiere es precisamente la unidad de su iglesia. Verdadera unificación, verdadera unidad. El Señor Jesucristo escogió a 12 entre miles de personas que le seguían. Y entre esos 12, dígame usted, pastor, ¿era Pedro ya perfecto? ¿Era Judas ya perfecto? Me fui a un extremo mencionando a Judas. Pero, ¿cuál de ellos, de esos discípulos, y a ellos, bajo su imperfección, el Señor los mandó a predicar? Absolutamente. Amados, los mandó a predicar gente imperfecta, gente con problemas, gente que mira como Judas le tiró a rajarle la cabeza literalmente al soldado, porque fue a asesinar lo que le tiró. Amados, si tú te detienes a analizar, Pedro, el apóstol Pedro, amado, era un tipo que en su mente estaba, que hacía lo que tuviera que hacer para defender lo que era su posición, independientemente de lo que fuese. Y hoy también en la iglesia tenemos esos Pedros, que son pastores, que son profetas, que son apóstoles, que son evangelistas, pero todavía le falta crecimiento, y por eso yo lo voy a detener. Jesús no detuvo a Pedro aunque le faltaba crecimiento, ministro Cabral. Jesús no detuvo gloria al Señor, a Felipe. Jesús no detuvo, gloria al Señor, a ninguno de ellos, sino que le dijo, ven y sígueme, aunque te falta. Y Jesús dijo, yo los conozco, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y encontramos pastores y pastoras que tienen deficiencia, que probablemente no han sido preparados debidamente en la palabra, pero porque por falta de la unificación, porque es una de las cosas de Confíe. Preparar al pastor, al líder eclesiástico, con la finalidad de que éste pueda estar preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, nosotros entendemos que cada pastor debe llamarnos. Cada pastor debe integrarse a la obra, amado. Cada pastor debe estar accesible, unificarse a Confíe para nosotros poder llevar a cabo lo que es el trabajo de la obra de Dios. Bueno, esto ha sido un programa de mucha nutrición. Esperamos que cada persona, líder que ha escuchado y ha visto este programa, ciertamente se una a esta visión, que es una visión que nació del corazón de Dios. Porque estamos en los últimos tiempos y la iglesia, oiga, no habla en plural, habla en singular. La iglesia de Cristo tiene que estar preparada, tiene que estar fortalecida. Así que, pastor, finalmente. Sí, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Reiteramos, necesitamos esa bendición. Yo suelo decir, cuando alguno nos dice amén, que Dios me dé la bendición a mí de lo que no dijeron amén. Porque las bendiciones que vienen del cielo, eso no vuelve para allá, eso se reparte aquí. Sí, es un tema bien interesante. Yo creo que debemos trabajar dentro, pero enfocados a alcanzar a los de afuera. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo el Señor, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que yo creo que Confíe es un proyecto que nos va a llevar a otros niveles, que nos va a concientizar. Le decía a una pareja recientemente, y quiero compartir esto aquí porque es importante, y es uno de los desafíos grandes cuando hablamos de un tema que se dice tan fácil, pero es tan complicado como el tema de la unidad. Es un tema complicado, porque es más fácil hablar de otras cosas y llevar a la práctica otras cosas que lo que es la unidad. Pero le decía en una ocasión a un matrimonio cristiano, me moví a su casa, la noche anterior le había dicho a mi esposa, ya no vamos a coger lucha con esa gente. Pero eso es lo que uno dice, lo cual no es correcto. Y el mismo Señor al otro día en la tarde, menos de 24 horas después, me mueve a ir a ese hogar. Y entendiendo el mover de Dios sin escuchar una voz de trueno, sabiendo que nadie más puede moverte a un hogar a llevar una palabra, por lo menos de restauración, de aliento, que no sea Dios.
me muevo allá y uno de los planteamientos principales para ese matrimonio fue el siguiente. He venido, no estaba en agenda mía venir aquí, los quiero, los amo y ustedes lo saben, pero en esta tarde he venido a decirle todo lo contrario a lo que ustedes quieren escuchar. Porque esto que estamos hablando aquí es todo lo contrario a lo que muchos ministros, amados, hombres de Dios y mujeres de Dios, es todo lo contrario a lo que quieren escuchar. Sin embargo, es lo necesario. Cuando Jesús dijo, ustedes vinieron por el pan y los peces, pero el pan que hay hoy es el pan que descendió del cielo, muchos comenzaron a irse. Dijeron, espérate, yo pensé una cosa y está. Pero fue la palabra necesaria. Esa hermana partió con el Señor. Yo siento la satisfacción. Estuvimos juntos el domingo en el culto congregacional y ya el lunes en la mañana un mensaje en el grupo decía, la hermana fulana partió con el Señor. Pero tengo la satisfacción de poder decir que esa persona fue una que yo me acerqué y al decirle, vine a decirle lo contrario a lo que querían escuchar. Ella con lágrimas, escuche bien lo que estoy diciendo porque estamos hablando de unidad. Con lágrimas en los ojos delante de su esposo, ella dijo, yo estaba orando para que Dios mande una persona aquí. ¿A quién mandó Dios? ¿Mandó al profeta? No soy profeta ni hijo de profeta. Mandó a un siervo de su misma congregación, a un hermano suyo en la fe, que dejándose mover por Dios, fue a decir algo que era totalmente contrario a lo que querían escuchar, pero que era lo necesario. Esa palabra la sanó. Y en sus últimas, su esposo testifica que ella pronunciaba y decía, me preparaste para llevarme. Entonces hay mucha gente que Dios lo está preparando a través de este programa. Y lo está preparando para que se rompa un molde, para que se rompan esquemas que a través de los años no han funcionado. El maestro por excelencia dijo cuando fue cuestionado de por quién expulsaba a los demonios. Él decía, ustedes dicen que por Belcebú, pero Satanás no puede echar fuera a Satanás porque un reino dividido contra sí mismo no permanece. De manera que Dios nos está llamando a una unidad, pero a una unidad genuina que nos ayuda a enfocarnos en la visión a la que Él nos ha llamado. Amén. Que el Señor nos bendiga. Finalmente, Pastor Daniel, ¿dónde puede dirigirse aquel ministro, pastor que quiera también unificarse esa visión de Confíe? Números, oficinas, ¿dónde están ubicados? Amén, amén. Nosotros queremos dejarle nuestro número oficial, gloria al Señor, pastores y pastoras, 809-404-1975, y ahí nos pueden contactar. Amén. Y ya oportunamente a través de esa vía pues podemos pasarle toda la información que les resta. No olvide, amado, la unificación es lo que el Señor quiere en todo el pueblo de Dios. Bueno, Amén. líder, muchas gracias por estar acá en su programa Visión de Águila. Esperamos que esta no sea la única visita, sino que se repite. Amén. Así De es. verdad fue un programa muy nutritivo para todos esa audiencia de Visión de Águila TV. Así que Shalom, se nos acabó el tiempo. Dios les bendiga a todos. Bendiciones a todos. Amén. Amén.